Bueno, hola hermanos, ¿cómo están todos? Bien, bien. Dios los bendiga mucho. Dios los bendiga poderosamente. Eh, que la palabra del Señor hoy sea resplandeciendo en nuestros corazones para que podamos vivir como Dios quiere. Amén. Bien, estamos ya a puertas de terminar la serie Electrocardiograma Espiritual. La terminamos en 8 días. Y el mensaje de hoy tiene como título: ¿Eres más santo que tú mismo? Y es una pregunta seria, la verdad. Estamos examinándonos a nosotros mismos, ¿no? Y pues como resultado de esta serie que ya está por terminar, mi deseo y mi oración por todos ustedes es que ustedes realmente estén examinándose más como resultado de esta serie, que estén alerta a los engaños del diablo, que estén haciéndose más dependientes de Dios. Ese es mi deseo, y que estén cuidando mejor su corazón, enseñándole a su corazón a ser más humilde, a ser más necesitado de Jesús. Eh, y pues que todos estemos realmente más involucrados en esa lucha de tener un corazón saludable. Ese es mi deseo. Para eso es que se predica la palabra, para que haya transformación en nuestras vidas, no para que nos llenemos de información, sino para que nuestras vidas realmente estén cambiando. Entonces ese es mi deseo para todos ustedes y es mi oración por todos ustedes. Mm, y pues bueno, en esa lucha por el cuidado de nuestro corazón, por tener un corazón saludable, nosotros muchas veces fracasamos, ¿no? A veces fallamos, nos equivocamos de nuevo, caemos, pecamos. Y como estamos en esta intención de luchar, de resistir, de seguir al Señor, pues nos volvemos a levantar, ¿cierto? Y somos en cierta forma comprensivos con nuestros propios errores, porque nosotros conocemos nuestra historia, ¿cierto? Nosotros conocemos de dónde venimos, qué hemos vivido, cómo fue formado nuestro corazón, y por eso nos comportamos de manera comprensiva con nuestros propios errores, y pues eso está bien, ¿cierto? Pero a veces podemos irnos ya al extremo de volvernos autocompasivos. Una cosa es ser comprensivos con nuestro proceso y otra cosa es volvernos autocompasivos o autoindulgentes. Pues eso ya es un extremo al cual no debemos llegar. Eh, pero en medio de todo eso debe surgir una pregunta, y es, bueno, así somos con nosotros mismos, pero ¿cómo actuamos cuando se trata del pecado de otra persona? ¿Cómo actuamos cuando se trata del pecado de otra persona? De eso vamos a hablar hoy, y por eso quiero invitarlos a que oremos. Pidamos la bendición del Señor. Padre, hoy queremos tu bendición para que tu palabra resplandezca y realmente transforme nuestras vidas, Señor. Estamos en esta etapa de esta serie examinando nuestro corazón, pero también queremos examinar nuestro corazón en relación con las otras personas, Padre. Así que ayúdanos a ser seguidores tuyos también en esta área. Guíanos, Padre. Resplandece en nuestras vidas y quita todo lo que esté mal. Hoy nos disponemos para oír, recibir tu palabra como alimento espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. ¿Cómo reaccionas tú con los pecados de tus padres? ¿Cómo reaccionas con los pecados de tus hijos? ¿O con los pecados de tus hermanos, de tus hermanas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo sueles reaccionar con los pecados de tus amigos o de tus vecinos? ¿O de esas personas con las que tienes relaciones difíciles? ¿Cómo reaccionas cuando
ves o presencias las fallas, los pecados de otras personas. Y una de las relaciones más importantes, ¿cómo reaccionas con los pecados de tu esposo o de tu esposa? Como pastor he tenido yo que aconsejar en mi experiencia en estos años, he tenido que aconsejar muchos matrimonios en crisis. Y hay un patrón por lo general, cuando se acercan las parejas a buscar consejo, uno los va a escuchar y por lo general casi siempre sucede esto. Viene el esposo a decir, no, es que estamos mal porque es que ella esto, ella esto, ella esto, ella esto. Y esto nos tiene en una situación muy delicada. Y ella por su parte dice, pero es que él, esto, esto, esto y esto. Entonces uno está ahí al frente, escuchándolos. Y dicen, bueno, sí, yo me he equivocado, pero es que yo no me equivocaría, yo no haría esto si tú no reaccionaras en tal manera. La otra persona, pues yo sé que yo me he equivocado, pero es que ¿quién no va a reaccionar así cuando tú haces esto? Un círculo vicioso. Esa es quizás una de las mejores evidencias de que nosotros los seres humanos, solteros o casados, porque no estoy enfocándome solo en los matrimonios, sino que todos nosotros los seres humanos solemos creer que los pecados de los otros son más grandes que los nuestros. Cuando miramos a los demás, los errores de los demás, decimos, uy, es que este tenaz, este tenaz, este tenaz. Solemos creer que los pecados de los otros son más grandes que los nuestros y por lo tanto solemos creer que nuestras relaciones difíciles son difíciles por causa de los otros y no de nosotros. Creemos que el problema está más que todo en el otro y no en mí. Si somos francos, lo que estamos pensando es que somos mejores que ellos. ¿Cierto? O en otras palabras, creemos que somos más santos que ellos. Es como si cuando vemos los errores de los demás y los juzgamos por eso, es como si les estuviéramos diciendo yo soy más santo que tú. Y ese es el problema del cristiano que no se examina a sí mismo. Así es el cristiano que no se examina a sí mismo. ¿Y qué va a pasar? Que si tú no te examinas a ti mismo, a alguien vas a terminar examinando. Si tú no te juzgas a ti mismo, a alguien más vas a terminar juzgando. Eso es lo que va a pasar. Es inevitable. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? En Romanos capítulo 2, versículo 1, dice así. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás. Pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos está diciendo este texto? Que cuando tú juzgas a otro por sus errores o por sus pecados, te estás condenando a ti mismo porque tú haces lo mismo. Ahora tú podrías decir, no, es que yo no hago lo mismo. Es que esta persona hace esto, esto y esto y eso es tenaz. Yo no hago eso. Pero es que aquí Pablo no se está refiriendo a que hagas el mismo pecado. En el capítulo anterior, en Romanos, Pablo viene hablando diciendo que la ira de Dios está sobre todos los seres humanos, porque habiendo sido Dios digno de adoración, de gratitud y de gloria, lo que nosotros hemos hecho es apartarnos de Él. Y en vez de darle gracias, en vez de darle gloria, nos hemos envanecido en nuestro propio razonamiento y nos hemos apartado de Dios. Y como resultado de eso, Dios nos deja a nuestra propia merced y nos hemos dañado por el pecado y nos hemos pervertido sexualmente. Eso es lo que va diciendo Pablo en todo el capítulo 1, cometiendo actos de lo más terrible y nos hemos vuelto rebeldes y nos hemos vuelto aborrecedores de Dios y aprobamos a los que son así de malvados como nosotros. Eso es lo que dice Pablo en el capítulo 1. Y en el versículo 2 ya se dirige
específicamente a los remitentes de la carta, que son judíos en Roma. Atención, judíos en Roma. Y los judíos, créeme, no son los de la lista del Romanos 1, ¿sí? Es decir, ellos no son tan inmorales como la generalidad de la humanidad que Pablo está diciendo. Ellos no son tan aborrecedores de Dios como la generalidad de la humanidad que Pablo está describiendo en el capítulo anterior. Pero entra en el capítulo 2 y les dice, así que quien quiera que seas tú, de todos modos, cuando juzgas a otro, te condenas a ti mismo porque tú haces lo mismo. Y cuando dice tú haces lo mismo, lo que está queriendo decir es tú también pecas. Así seas judío. Entonces, aunque no hagas lo que otros hacen, tú también haces cosas. Tú también cometes pecados. Por lo tanto, cuando juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque te estás haciendo juez de otro como si tú no pecaras, pero tú también pecas. Entonces te condenas a ti mismo. Eso es lo que está queriendo decir él ahí. Entonces, esa objeción de es que yo no hago lo mismo, no cuadra realmente en este argumento de Pablo. Para nada. Y nosotros muchas veces somos así. Nosotros muchas veces nos irritamos por los pecados de esa persona y tanto me molestan esos pecados. ¿Y sabes por qué te molestan? Porque tú no los cometes. Pero yo te digo algo, tú cometes pecados que esa persona no comete. ¿Y ahí qué? Tú cometes pecados que esa persona no comete. Pero estás tú molestándote por los pecados que esa persona comete que tú no. ¿Te das cuenta de la incoherencia al actuar así? Jesús habló de eso. Jesús enseñó acerca de eso en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. Esta es la enseñanza de nuestro Señor. Préstenle mucha atención. Dice así: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Amén. Qué enseñanza tan aguda a nuestro Señor aquí. No juzgues para que no seas juzgado. Sencillísimo, es concreto. Ahora, hay personas a las que les gusta juzgar y no les gusta que les digan que no juzguen. Y hay muchas personas que dicen, claro, siempre dicen, ay, no juzgue. Es que esa es la vieja confiable de los que no quieren que se metan con sus vidas. Es que ese es el escudo, esa es la excusa, ese es el escudo. No juzguen. Ese es el escudo que muchos usan, dicen ellos, para que no les digan lo que tienen mal en sus vidas. Y por eso les molesta que les digan, no juzguen. Ahora, ellos tienen razón. Hay personas que utilizan esto para protegerse. Y le dicen a otro, no juzgue, no me juzgue. Solo por el hecho de que no quieren que les digan, hey, esto está mal en tu vida, necesitas cambiarlo. ¿Cierto? Es cierto, hay personas que lo usan mal y no debería ser. Pero eso no quita la verdad de que Jesús dijo, no juzguen. O sea, Jesús dijo, no juzguen para que no sean juzgados. No hay nada más que hacer ahí. Obedecer esto. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Básicamente esto, si tú juzgas, serás juzgado.
Si tú señalas a otro, serás señalado. Si tú condenas a otro, serás condenado. Si tú destruyes a otro por sus pecados, te van a destruir después a ti. Eso es lo que está diciendo Jesús. Te van a tratar en la misma forma en que tú tratas a los demás. En el versículo 2, ahí está. Te van a tratar en la misma forma en que tú tratas a los demás. Ahora, cuando juzgas a otros, atento, cuando juzgas a otros, ¿sabes por qué es? Porque no te examinas a ti mismo. Las personas que suelen hablar y hablar de otros, hablar y hablar de otros, criticar esto, señalar esto, son personas que no se miran a sí mismas. Por eso es que tienen tanto tiempo para hablar de otros. Pero si se examinaran a sí mismos, si se juzgaran a sí mismos, no tendrían tanto tiempo para andar pendiente de los pecados de los demás. Jesús los describe de una manera tremenda. Es como si la otra persona tuviera una paja, una astilla en el ojo, pero esta persona que juzga dice que tiene un tronco en su ojo. Qué imagen tan grotesca, ¿no les parece? O sea, es grotesco. Un tronco en el ojo. Y Jesús es intencional al hacer esa ilustración, porque así de grotesco es que una persona esté más dispuesta a juzgar a otro por sus errores que a mirar los suyos. Es una persona que es hábil para ver los defectos de los demás, pero no puede ver los defectos propios. No se da cuenta de que tiene un tronco en su ojo. Es lo que dice allí el versículo 4. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Y si te das cuenta, hay también una máscara de querer ayudar a otro. Porque de pronto no solo se manifiesta en juzgar, en señalar, en querer condenar, sino en acercarse con la aparente intención de ayudar al otro. Pero el punto es este, que si esa persona no se examina a sí misma, está siendo hipócrita. ¿Qué sentido tiene que tú quieras ayudar a otro cuando tú no te examinas a ti mismo y tú no te cuidas a ti mismo y no te enderezas a ti mismo? Mira, no puedes realmente ayudar a otro. No puedes realmente ayudar a otro a tratar con sus pecados si tú no estás acostumbrado a tratar con tus pecados. ¿Tiene lógica? O sea, tú le puedes enseñar a manejar a alguien que no sabe, tú le puedes enseñar a manejar a una persona si tú no sabes manejar. ¿Tú le puedes enseñar a otra persona a nadar si tú no sabes nadar? No. Tú no le puedes decir, pues mueva las manos así. Eso es lo que yo he visto. No. Es mucho más que eso. Tú tienes que saber nadar para poder enseñarle a otro a nadar. Entonces tú no puedes ir y decirle a otra persona, ven, déjame quitarte esta astilla, cuando tú no te has quitado el tronco que tienes en tu ojo. Ahora, si te das cuenta, ¿cuál es el objetivo de Jesús con esta enseñanza? El objetivo de Jesús con esta enseñanza no es sencillamente que no juzguemos. No es esa actitud pasiva de decir, bueno, ya verá él qué hace, pues yo no me voy a meter ahí. No, esa no es la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús es esta: no juzgues, más bien ayuda. Esa es la enseñanza de Jesús. Mira el versículo 5. Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo y después ¿qué? Verás lo suficientemente bien ¿para qué? Para ocuparte de la astilla en el ojo de tu hermano. ¿Bien? ¿Ves el objetivo?
El objetivo no es que te quites el tronco y ya, sino que te lo quites para que ahí sí puedas ayudar. El objetivo es ayudar a tu hermano, a tu amigo. Ese es el objetivo. Entonces Jesús nos está ofreciendo aquí una alternativa. Básicamente es esta. Si tú lo que quieres es juzgar, señalar y destruir a otro, mejor cierra la boca. Pero si quieres verdaderamente ayudar a los demás, entonces acostúmbrate primero a tratar contigo mismo. Acostúmbrate a tratar contigo mismo. ¿Por qué? Porque el que puede ayudar verdaderamente a otros, ¿sabes quién es? El que se examina a sí mismo. El que puede ayudar a otros a luchar con el pecado, ¿quién es sino el que sabe lo que es la lucha con el pecado? Ese es el que puede ayudar correctamente a otros. El que se suele examinar a sí mismo. Ahora, Jesús, y esto es importante decirlo, Jesús también dijo que podemos juzgar. ¿Vale? Jesús también dijo que podemos juzgar, pero lo pone una condición. Él pone una condición. En Juan 7:24 dice lo siguiente. No juzguen por la apariencia, sino juzguen con justo juicio. Está clarísimo, ¿sí o no? Ahora, no juzguen por la apariencia, es decir, no basen su juicio en lo que los ojos ven. ¿Ok? Pero mira las palabras de Jesús. Aunque yo estoy diciendo que Él nos dice que podemos juzgar, no está diciendo Él juzguen. Él no está dando el mandamiento juzguen. Es que hay personas que actúan como si tuvieran ese deber de parte de Dios, ¿sí o no? Es que Dios me llama a juzgar. Actúan como si fuera así. Pero en ninguna parte en la Biblia nos dice juzgue a otro. No, eso no existe en la Biblia. Acá lo que Jesús está diciendo es no juzgues. Aquí nos dicen no juzgues según las apariencias. Si llegas a un punto en el que tienes que juzgar algo, que sea con justo juicio. ¿Bien? Ahora, la pregunta es, ¿y qué significa juzgar con justo juicio? ¿Tú sabes lo que eso significa? ¿Tú confías en que cuando tú juzgas lo haces con justo juicio? Porque ojo, qué fácil es juzgar a otro y decir, pero lo estoy haciendo con justo juicio. Pues eso lo hace cualquiera. ¿Sí o no? Cualquiera puede decir eso. Es que yo estoy juzgando con justo juicio. Y ese es un desgraciado. O sea, cualquiera realmente puede decir que juzga con justo juicio. Pero hacerlo con justo juicio es otro paseo. Entonces, tienes que ir mucho más allá de las apariencias. Y creo que juzgar con justo juicio no es fácil. Ni es algo que se pueda hacer rápidamente. Una de las personas que yo más juzgué en mi vida fue a mi padre. Siempre me pareció difícil su temperamento. Cuando yo era adolescente, nosotros todavía no nos habíamos entregado al Señor. Mis papás estaban pasando por una crisis muy fuerte en su matrimonio. Yo no sé realmente si ellos estaban pensando en divorciarse. Yo a veces he dicho que sí, pero no estoy seguro de eso. Pero lo que yo recuerdo fue que alguna vez cuando yo era adolescente mi mamá me dijo que estaba cansada de la situación. Y yo recuerdo haberle dicho algo como, pues sepárense. No se tienen que aguantar ustedes esto, sepárense. Y a mí me parecía chévere esa idea, porque yo me imaginaba viviendo con mi mamá y no teniendo que ver tan seguido a mi papá. Y me gustaba esa idea, porque mi mamá era súper permisiva con nosotros.
En cambio, mi papá no. Y como a mí no me gustaba el temperamento de mi papá, a mí me parecía genial esa idea. Gracias a Dios nunca sucedió. Después nos rendimos al Señor Jesucristo, las cosas empiezan a cambiar poco a poco, pero en nuestra vida sucede algo inesperado, algo pues fuera de lo común, y es que sin ni siquiera llevar un año siguiendo al Señor, somos puestos a servirle al Señor, somos puestos a hacer la obra de Dios. Y pues ustedes se podrán imaginar lo difícil que eso fue, lo lento que fue cambiar en una situación como esas. Entonces yo veía a mi papá siendo pastor, pero prácticamente siendo el mismo en la casa, con algunos cambios, claro, pero en esas áreas que a mí más me molestaban eran las que menos yo veía el cambio y me irritaba y en mi corazón lo juzgaba, como si por haberse hecho pastor ya hubiera tenido que cambiar. Y lo juzgué por años, por años, por años, e incluso llegué a hacer cosas que dañaron el corazón de otros en contra de mi papá. Pero después, obviamente Dios siguió trabajando con mi papá. Él es un hombre hoy en día súper diferente, completamente diferente. Pero tiempo después, cuando recogí lo que sembré, yo empecé a pensar de la siguiente forma. Yo crecí en un hogar con amor. Yo sé lo que es ser abrazado y yo sé lo que es que me digan te amo. Mi papá no tuvo eso. Yo me pude quejar de cosas en mi hogar, pero yo no vi lo que mi papá vio. Yo no vi a mi hermano quitarse la vida, o por lo menos no lo vi ahí, muerto. Yo no lo vi, él sí lo vio. Y otro montón de cosas que no es el momento de mencionar. Yo no vi, ni viví, ni sufrí cosas que él vivió, experimentó, sufrió, abusos que él sufrió desde muy pequeño, durante toda su niñez, en la adolescencia. Muchas cosas él vivió, yo jamás las viví. Yo fui un niño afortunado. Él en muchos aspectos no lo fue. Y la manera como intentaron tratar con él, a donde lo tuvieron que llevar para tratar con él, yo no viví nada de eso. Entonces, qué fácil era para mí juzgarlo a él por lo que veía, por las actitudes, por las reacciones. Pero yo no viví lo que él vivió. Entonces yo tuve que llegar a un punto en el que dije, ¿y cómo habría sido yo si yo hubiera vivido lo que él vivió? ¿Sabes qué? No lo sé. Solo Dios lo sabe. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Dejar de juzgar. Porque llevaba años juzgándolo mal. Cuando tú juzgas injustamente, o sea, cuando tú no juzgas con justo juicio, juzgas mal. Y si juzgas mal, entonces no solo crees que eres más santo que los demás, sino ¿sabes qué? Cuando tú juzgas mal es porque no te examinas a ti mismo. Y si juzgas mal, ¿sabes qué significa eso? Que tú estás viviendo como si fueras más santo que tú mismo.
Porque señalas y señalas y juzgas y juzgas y criticas, pero no ves lo que tú tienes en tu vida. No ves cómo tú pecas y te sientes tan santo, pero como no puedes ver, pues eres más santo que tú mismo. Te estás engañando. Y lo que Jesús te está diciendo es, eres un hipócrita. Pero no somos llamados a juzgar, iglesia. Somos llamados a levantar al caído. Amén. Somos llamados a levantar al caído. Y eso fue lo que no solo Jesús nos enseñó con sus palabras, sino que nos modeló con su ejemplo. Cuando Jesús, antes de que él fuera traicionado por Judas, abandonado por los discípulos y negado 3 veces por Pedro, antes de que todo eso sucediera, él se acerca a Pedro y le dice estas palabras en Lucas 22, 31 al 32, las leímos hace 8 días. Y le dice así el Señor a Simón Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Pero he orado para que no pierdas tu fe. Cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. Este texto tiene 3 maravillas, 3 verdades preciosísimas que nosotros necesitamos ver. En primer lugar, Jesús se acerca a Pedro y le dice: Simón, Simón, Satanás te ha pedido a ti y a los demás para zarandearlos. Y tú sabes ya a qué se refería Jesús, ¿cierto? A que lo iban a abandonar y que Pedro iba a negar 3 veces que lo conocía, y todo eso iba a suceder esa misma noche. ¿Qué es lo maravilloso de esto? Jesús sabía que ellos lo iban a dejar. ¿Tú crees que eso no le dolía? Ponte a pensar en esto. Ellos eran todo lo que él tenía. Durante sus últimos 3 años y medio de vida, que fueron sus años de ministerio, él fue con ellos. Ellos eran su círculo, sus panas, sus más cercanos, como lo quieras decir, eran su círculo más íntimo. Y en el momento más oscuro de su vida, en el momento en que más necesitaba a alguien, lo abandonaron. Todos lo abandonaron. Y uno de ellos, el más cercano, uno de los más cercanos, negó en 3 oportunidades que lo conocía. ¿Tú crees que eso no duele? Yo creo que ninguno de nosotros hemos sido traicionados así. ¿Estás aquí? Ninguno de nosotros ha sido traicionado así. Y a ti te duele cuando te fallan, ¿cierto? Pero ninguno de nosotros ha sido traicionado así. A Jesús le tuvo que haber dolido eso. Y Jesús ya sabía que eso iba a pasar. Y en vez de amargarse contra ellos, en vez de dolerse contra ellos, en vez de ofenderse y aislarse y rechazarlos, lo que hace es acercarse a ellos, y se acerca a Pedro y le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes, pero, segunda cosa, he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Puedes ver esa gracia? Él no se queda viendo la ofensa. Él no se queda viendo al ofensor. Sabe lo que Pedro va a hacer y lo está mirando a sus ojos y le dice: pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Entonces él no está quedándose viendo la ofensa ni al ofensor, sino que ve la situación
como una oportunidad para la transformación de Pedro. Y eso a mí me rompe la cabeza. Cómo nosotros vemos lo negativo para amargarnos, para pelear, para separarnos, pero él ve lo negativo como una oportunidad de crecimiento para Pedro. Va a pasar esto, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y en tercer lugar, la tercera cosa maravillosa que vemos en este texto es que no solo Jesús ora por Pedro, sino que busca la multiplicación de esa transformación. Porque le está diciendo, ahora, yo he orado por ti para que tu fe no falte, así que el momento, es como si le dijera esto, en el momento en que te arrepientas de lo que vas a hacer y vuelvas a mí, ve y ayuda a los demás a ser fuertes. Él está buscando multiplicación de la transformación. Mira el corazón de Jesús, mira la mente de Jesús. Él está buscando que su amor sea replicado. En otras palabras, así como yo te perdono, ve y perdona a otros. Así como yo te amo, ve y ama a otros. Así como yo he orado para que seas restaurado, ve y tú trabaja en la restauración de otros. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. No lo juzga, sino que lo ayuda a levantarse. ¿Qué significa eso? Que para Jesús, atentos, para Jesús no hay cristianos de segunda categoría. Para Jesús no hay cristianos de segunda clase. ¿Qué significa eso? Yo estoy tan agradecido por ciertos movimientos dentro del cristianismo con los cuales he crecido mucho. Hay unos específicos que me han ayudado a crecer mucho. Movimientos dentro del cristianismo, corrientes teológicas del cristianismo, que me han ayudado a crecer mucho. Y las bendigo por eso. Pero dentro de esas corrientes es muy normal que se piense algo como esto. Si tú cometes tal pecado, arrepiéntete, acércate a Cristo, Él te perdona, pero no puedes volver a servirle en esto. Lo perdiste para siempre. Y cuando uno acepta eso, uno tiene que entonces vivir toda la vida como un cristiano de segunda clase. Ya no puedo volver a hacerlo, ya no puedo corregirlo, ya no puedo enmendarlo. Tengo que vivir todo el resto de mi vida con ese peso de que fracasé en la misión que Dios me dio, fracasé en el llamamiento que Dios me dio y ahora, ¿en qué le sirvo? No, pues sírvele en otra cosa, pero en eso ya no. Estás descalificado de por vida. Yo no veo eso aquí. El apóstol Pedro, porque acuérdense, ya era apóstol. Ya era apóstol. Jesús le dice, antes de que cometa su fracaso, le dice, he orado por ti para que tu fe no falte y cuando vuelvas a mí, ve y ayuda a los otros a ser más fuertes. Le está diciendo, no te rindas, sigue adelante. Levántate y sigue adelante. ¿Cuántos cristianos no he conocido yo que soñaban con servirle a Dios en esto y yo quería hacer esto para Dios, pero de repente algo pasó en sus vidas y se quedaron en una silla el resto de sus vidas? Y no soñaron más con servirle a Dios. ¿Por qué? Porque dejaron que la condenación del diablo y de otras personas los dejaran ahí, descalificados para siempre. Personas que no rehicieron sus vidas porque les dijeron, usted no puede rehacer su vida. El perdón de Jesús, claro, lo tienes, pero no puedes rehacer tu vida. Pero mira lo que hace Jesús. Él muere en la cruz
resucita al tercer día. ¿Y sabes qué hace? ¿A quiénes busca? A los que lo abandonaron. Jesús los busca. ¿Entiendes eso? Jesús los busca. Él pudo haberse ido a buscar a otros. Él tenía más discípulos. Él no solo tenía 12, él tenía 100 y pucho activos, siguiéndolo. Él podía haber buscado a ellos y decirles, bueno, miren, aquí estoy, háganle. A ellos, ya. Después hablo con ellos. No, los busca a ellos, a los apóstoles. Y en un momento, en uno de esos varios encuentros que tuvieron, llega el momento del desayuno, Él está ahí con ellos están que no lo pueden creer, porque está ahí Jesús resucitado. Tuvieron que haber sido unas experiencias preciosísimas. Y Jesús en ese momento, estando con todos, se dirige a Pedro y le dice lo siguiente, en Juan 21, del 15 al 17. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Mira estas palabras. Yo creo que el corazón de Pedro estaba tan destrozado que Jesús le pregunta, ¿me amas? Y él con dolor en su corazón le dice, sí, Señor, yo te quiero. Mira el cambio de palabras. Él debe sentir mucho peso en su corazón. Tú sabes que te quiero. Jesús le responde, entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Versículo 16. Jesús repitió la pregunta segunda vez, ¿cierto? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Tres. Ok, aquí Jesús por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Versículo 17, le preguntó por tercera vez. Y en esta última vez le pregunta de la siguiente manera. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ya no le pregunta, ¿me amas? Sino, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Mira la gracia preciosa de nuestro Señor, que está frente a este Pedro que lo negó 3 veces días antes. Y cuando se acerca para tocar el tema, le dice, Pedro, ¿me amas? Él le responde, sí, Señor, yo te quiero. Y Jesús no le dice, entonces, ¿por qué me negaste? No, Él no hace eso. Él dice, entonces, alimenta mis ovejas. Entonces, cuida de mis ovejas, alimenta mis corderos, alimenta mis ovejas. Eso es lo que Él le dice. Está diciendo, entonces, sigue. No lo descalificó para seguir siendo apóstol. Si lo hubiera descalificado, no tendríamos muchos tesoros aquí. No lo descalificó para seguir siendo apóstol. Todo lo contrario, le encargó seguir adelante. Y básicamente eso lo dijo así, si me amas, sigue adelante. Y hoy Jesús está diciendo, si me amas, sigue adelante. Si me amas, sírveme. Si me amas, no te rindas. No abandones el barco. ¿Cuál es la diferencia con Judas? Judas se decepcionó de Jesús.
Judas ya no amaba a Jesús. Y ahí no hay nada que hacer. Pero Pedro amaba a Jesús. Continúa donde ibas, es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Y ahora continúa mejor porque has ganado una experiencia transformadora. Amén. Entonces, ¿qué podemos concluir de toda esta maravillosa gracia de nuestro Señor en esta enseñanza de que no actuemos como si fuéramos más santos que los demás o más santos que nosotros mismos? Mira, haz a los demás lo que quieras que te hagan. Amén. Haz a los demás lo que quieras que te hagan. Y vive de ahora en adelante con este principio de vida que está en 1 Corintios 10:12. Dice así: así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Si tú te sientes muy seguro y firme frente a X situación, y esa firmeza es la que te lleva a señalar al otro porque él sí cayó en lo que tú no caerías, hoy el Señor te dice: fabuloso si te sientes seguro y firme, pero cuídate de no caer. Y no nos referimos a caer en esa misma cosa necesariamente, sino en lo que tú sueles caer. Y esta instrucción, con esta cerramos, clarísima en Gálatas 6:1-2, iglesia, es para la iglesia del Señor, por lo tanto es para nosotros, Visión Colombia, los que estamos aquí, los que no están hoy aquí. Esta instrucción es para nosotros, atentos, recibámosla. Dice: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falla, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Cristo murió en la cruz por Simón Pedro. Cristo murió en la cruz por el abandono de sus discípulos. Cristo murió en la cruz por los pecados de Simón Pedro. Cristo murió en la cruz por las 3 negaciones de Simón Pedro. Y Cristo murió en la cruz por la profunda tristeza que agobió el corazón de Pedro. Pero Él no solo murió por eso. Él murió por tus pecados. Él murió por tus faltas. Él murió por tus fallas, por tus traiciones. Cristo no solo llevó las cargas de Pedro. Cristo llevó tus cargas, iglesia. Cristo llevó tus cargas. Él vino a eso. Él vino a eso, a llevar tus cargas. Esa es la ley de Cristo. Esa es la ley de Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿tú quieres cumplir la ley de Cristo? Entonces, ¿sabes qué tienes que hacer? Llevar las cargas de los demás. ¿Qué significa eso? Que si ves o te enteras, infortunadamente, del pecado de otra persona, ayúdalo en su lucha. Amén. Ayúdalo en su lucha. Si te enteras del pecado o ves el pecado de una persona aquí en la iglesia o de un familiar tuyo, en vez de señalarlo, en vez de juzgarlo, en vez de ir y contarle a otros, ayúdalo. Ayúdalo en su lucha. Ayúdale a corregir su camino. Restáuralo con humildad y con mansedumbre. Y eso sí, examínate a ti mismo. Examínate a ti mismo. Y así te demostrarás a ti mismo y a los demás que eres espiritual. Que eres guiado por el Espíritu Santo. Amén.